Muy bien. A continuación tengo el gusto de presentar a nuestro tercer exponente, un gran experto reconocido profesional. Me refiero al doctor Roberto Bonomi, quien desde Argentina nos comparte el tema técnica de utilización ericksoniana. El doctor Bonomi es hipnoterapeuta profesional certificado internacionalmente reconocido. Además tiene certificación en el Board of Clinical Hypnotherapy. Es autor de 7 libros. Tiene estudios en análisis transgeneracional, constelaciones familiares. Además tiene estudios en psicología y análisis transaccional, además de estudios en PNL. Es practicante de la hipnosis ericksoniana, además de la filosofía oriental. Y bueno, podríamos seguir hablando acerca de este gran currículum y estudios que tiene, pero bueno, vamos a dar la palabra al maestro Bonomi, quien nos va a compartir su tema. Adelante, maestro, tiene usted la palabra. Bueno, Hugo, inspirado un poco en las bellas imágenes que puso Marina, yo puse en mi máquina una imagen de Buenos Aires. No sé si es que aparece en el simposio o simplemente queda como una anécdota, pero sí me pareció que era una linda forma de empezar a ver. No sé si se ve la imagen. ¿Se ve la imagen que puse yo? Claro que sí, ahora sí se está visualizando. Ahora sí se está visualizando. Perfecto. Bien, me gustó esto de las imágenes de Marina. Ella puso una serie de imágenes. Yo no he preparado más que una, pero por lo menos para dar una idea de dónde les estoy hablando. Y también me gustó cuando el licenciado Pazmiño nos habló de la importancia de la práctica. Y entonces, como yo voy a hablar de hipnosis ericksoniana, bueno, no todo el mundo tiene muy en claro ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de hipnosis? Hay una cantidad de ideas erróneas sobre el poder que puede tener un hipnotizador sobre el hipnotizado, o si la persona se vuelve media tonta o queda inerme, expuesta a lo que el hipnotizador quiere hacer con esa persona, si pierde la conciencia, si se duerme. Alguna gente tiene miedo de no entra en trance, mientras que otros tienen miedo de sí entrar en trance y luego no poder salir. Entonces, precisamente lo que me gustaría hacer es comenzar con una breve práctica para que todos ustedes puedan experimentar en carne propia, una brevísima sesión, por supuesto sin terapia, pero en donde simplemente practiquemos un poquito de hipnosis. Así que yo les voy a pedir a todos los que tengan ganas de hacer este ejercicio que se imaginen que están bajando una escalera, que cierren los ojos y se imaginen que están bajando una escalera de 20 escalones. Bien. Y estamos en el escalón número 20, bajamos a 19, 18, más abajo, 17, más abajo, 16, entra a un nivel mental más profundo, 15, 14, 13 más profundo, 12, 11, sigue entrando a un nivel mental más profundo dentro de la increíble paz, de la profundidad de tu propio ser. 10, 9, 8 más profundo todavía. 7, 6, 5 más abajo. 4, 3, 2, 1.
Imagínate ahora que te encuentras frente a una bella puerta. La bella puerta puede ser de madera, de metal, con ornamentos. ¿A ti te parece que realmente es bella? No sabes bien qué hay detrás, pero ves que hay luz que se filtra por debajo de la puerta. Sientes curiosidad por saber qué hay detrás de esa puerta. Te acercas, la abres y de repente te encuentras caminando por el medio de una placentera pradera, una tranquila pradera. En esa pradera hay animales como conejos, ciervos, aves, mariposas de todos colores, que se ven aquí y allá disfrutando de la belleza de ese día soleado tan agradable. Más allá de la pradera puedes ver que hay un lugar con árboles. Te acercas a los árboles. Y apenas te acercas a los árboles empiezas a sentir ese cambio de clima que producen los árboles, porque cuando entras a ese monte, el piso cambia, está lleno de hojas y ramitas esparcidas que hacen ruido cuando caminas sobre ellas. Se siente en el aire una cierta humedad y se siente, por supuesto, el fresco que encontramos en cualquier bosque. Sigues caminando por dentro del bosque, porque ves que al final, más allá de los árboles, se ve una luz. Y tú quieres saber qué hay en esa zona. Así que caminas hacia allí. Y en el momento en que te vas acercando, ves que esa luz es un área abierta en donde hay un lago sumamente en paz. Seguramente habrás visto alguna vez, si no en persona, por lo menos en postales, esos lagos donde no hay viento y entonces el agua se transforma en un espejo que nos muestra el vagar de las nubes, que lentamente pasa por encima del agua y si miras dentro del agua también puedes ver peces, tal vez algún árbol que se ha caído dentro de ese lago, todo moviéndose lentamente en una armonía, en una tranquilidad absoluta que es contagiosa. Tú sabes que ese lago encierra un secreto, te lo han contado. Por eso has ido ahí, porque quieres conocer ese secreto. Mientras estás caminando por el borde del lago, donde no hay nadie más que tú y tal vez algún animal que por ahí quiera beber agua fresca, en el borde de arena que tiene ese lago ves un pequeño bote de madera que alguien ha dejado allí. Como no hay nadie a quien preguntarle y parece que nadie se va a molestar, si andas un poco en bote, decides subir, empujas un poco el bote dentro del lago hasta que sientes que ya está flotando, te trepas, remas suavemente como puedes hasta un lugar no muy lejos de la costa, un lugar donde tu mente puede vagar libremente, notando los colores, las suaves formas de las nubes en el cielo. Esa paz circundante invita a tu mente a volar libremente mientras descansas en la paz de ese lago.
Y al estar libre de toda preocupación, sin nada especial que hacer en ese momento, más que disfrutar el momento, notas que tu mente empieza a volar hacia memorias de tu pasado, a un momento donde te has sentido muy relajado, muy en paz, deslizándote hacia los sentimientos de aquellos tiempos. Tal vez eras un nene o una nena muy chiquitos y te encontraste en ese sentimiento de paz, tranquilidad absoluta, tan chiquito que puedes haber estado en los brazos de tu madre, tal vez, dándote el pecho, la mamadera o simplemente mirándote como miran las madres a sus bebés y los bebés miran hipnotizados a sus madres. Y de alguna forma, aunque eras muy pequeño, pequeña, ese momento se grabó en tu alma para siempre. Forma parte de los maravillosos tesoros del fondo de tu mente. Tal vez seas un poco más grande también, un pequeño, una pequeña, con tus juegos de la infancia. Tal vez estás en la playa o has ido al bosque o has ido a pasear con uno de los abuelos o estás amacándote en la plaza dentro de una felicidad absoluta, viviendo como una especie de momento mágico donde en realidad sucede la magia de la vida cuando una persona es feliz y puede disfrutar su momento sin ninguna preocupación. Otros tal vez querrán pensar en un momento más adelante, donde eran adolescentes. Y ese día fueron a ese lugar tan especial. Por supuesto que como adolescentes han ido a muchos lugares y han disfrutado de muchos lugares, pero ese lugar, cuando alguien te pregunta sobre un lugar especial en tu vida, ese es el lugar que viene a tu mente. Y puedes sentir que estás en, no sé si estás solo, sola o acompañado y si estás acompañado puedes ver las caras de las personas que te acompañan, su felicidad, su tranquilidad. Puedes ver quiénes son, sabes sus nombres, puedes escuchar sus voces, escuchar sus risas. Por increíble que parezca, aún ahora, después de tanto tiempo, hasta puedes recordar cómo estaba vestido cada uno de ellos. Puedes recordar quién era el más gracioso de todos, o la más graciosa. Generalmente hay un gracioso en todos los grupos. Puedes recordar ese momento, ese compartir de felicidad absoluta. Y en un momento yo voy a contar del 1 al 3 y a la cuenta de 3 le voy a pedir que abran los ojos y que vuelvan aquí, sintiéndose fantásticamente bien, mucho mejor que antes. 1, 2, saliendo lentamente. 3, ojos abiertos, bien despiertos, sintiéndose fantásticamente bien, mucho mejor que antes. Y en este momento me gustaría pedirles que compartan qué es lo que han sentido en este momento. ¿De qué se han acordado? Algunos ejemplos. No necesitan compartir todo, pero algunos ejemplos sería interesante. ¿Qué han vivido? ¿Qué han experimentado? ¿Qué han recordado?
A ver, veamos el chat. Relajación, tranquilidad, nos dice Lu. ¿Quién más quiere compartir qué ha experimentado en este brevísimo ejercicio? Plenitud, dice Mayola. Bien. ¿Quién más? Paz, nos cuenta Moisés. Telma Vargas, sentí mucha alegría, amor por mis recuerdos vividos. Muchísimas gracias. Felicidad, amor, plenitud. Como si muchos momentos se entretejieran y conectaran, nos comenta Mayola. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué recordó? ¿Qué momento de su vida recordaron? Aquí Emi nos dice que recordó el momento en el preescolar. Lu recordó su niñez. Y si tienen la amabilidad de contarnos brevemente qué estaba pasando en el preescolar de Eni y qué estaba pasando en la niñez de Lu o en el momento en que alguien más quiera compartir. ¿Qué recordaron? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba allí? ¿Por qué era especial ese momento? Momentos de alegría con amistades en la adolescencia, un paseo por el campo, nos cuenta Gastón. Y estoy seguro que no todos pasearon por el campo. Estaba sentada en las piernas de mamá, nos cuenta Lu. Enid nos dice, es el momento del recreo, jugando con mis amigos, en libertad, felicidad plena. Les agradezco lo que nos han contado y vamos a comentar un poco esto que me han comentado, porque todos fueron al mismo lago, pero unos eran bebés en brazos de su madre, otros estaban paseando por el campo, otros estaban con sus amigos, y cuando conversamos con un paciente, sucede exactamente lo mismo. El paciente nos dice cosas, me siento mal, me siento triste, me siento deprimido, en fin, el motivo que los ha traído a la terapia. O nos dice, quisiera sentirme más pleno, más feliz. Pero, ¿qué significa sentirse pleno o sentirse feliz? Ya Marina nos hablaba de la importancia de las palabras y la diferente significación que la misma palabra tiene para diferentes personas. Y aquí entramos entonces de pleno en lo que es la temática sobre la cual va a girar mi conferencia, que es la utilización ericksoniana. La utilización es uno de los conceptos centrales en la hipnosis. Todos tienen sus propios recuerdos, todos tienen su propia forma de reaccionar frente a cualquier cosa que le preguntemos o que le propongamos. Esa persona piensa y cada uno piensa recordando sus experiencias o pensando en sus sueños. Hay un dato sumamente importante y es que cuando yo converso con un paciente, yo sé que cada uno de mis pacientes tiene una mente consciente y una mente inconsciente. Y yo sé que en algún momento vamos a hacer un ejercicio y esa persona entrará en trance y que realmente no tiene la menor importancia cuál es el nivel de trance que alcance esa persona, porque se puede practicar una extensa y profunda terapia en un trance ligero, también como en un trance medio o en un trance profundo. Y por eso todas mis sesiones empiezan con lo que se conoce como wake hipnosis. Es un momento de supuesta conversación en donde el paciente me cuenta cómo le fue esa semana, qué es lo que quiere o para qué me ha venido a visitar o qué es lo que quiere resolver. Y mientras tanto yo voy haciendo comentarios, como condimentando la charla. Y si alguno me lo pregunta, siempre les digo, en realidad no conviene que se grabe una sesión,
Mejor dejar todo en manos del inconsciente, pero aún si grabas la sesión, nunca sabrás de qué te he hablado, porque por mi entrenamiento siempre estoy hablando en dos niveles. Por un lado, le estoy hablando a tu mente consciente, o si quieres, puedo decir que estoy entreteniendo a la mente consciente, mientras que por otro lado, estoy hablando con tu inconsciente. A veces, sobre todo cuando recién me conocen, el paciente viene y se pregunta, ¿cuándo empieza la hipnosis? ¿Cuándo empieza esa cosa que me va a hacer el doctor Bonomi? Y yo le digo, cuando te digo, hola, ¿cómo te va? Ahí empezó. Ahí empieza la hipnosis. Toda conversación conmigo es una conversación hipnótica. Siempre voy a estar hipnotizándote, pero no quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque al no saberlo me libero y te liberas de las resistencias inconscientes que pudieran existir frente a determinados temas. Y de esa forma la terapia va a progresar mucho más rápidamente. La hipnosis es un proceso de 3 estadios. Primero que nada, tenemos un periodo de preparación, durante el cual lo que el terapeuta explora es el repertorio de experiencias del paciente, porque ya hemos visto que algunos cuentan una cosa y otros cuentan otra cosa, pero aún si usan las mismas palabras, no sabemos bien lo que una palabra significa para una persona hasta que esa misma persona nos dice qué significa esa palabra. Y en definitiva, el punto más importante no es cuánto me cuentan de lo que ha pasado en su vida hacia ese momento, sino que el punto más importante es establecer un firme rapport. Y por establecer un firme rapport quiere decir que el paciente tiene que sentir que yo realmente deseo ayudar, que realmente estoy interesado en su mejoría. Una vez que el paciente siente que yo realmente quiero ayudarle, eso establece toda la base de nuestra relación. En una psicoterapia, cuando viene alguien y me dice que tiene miedo a la oscuridad, o que no puede salir a la calle, o que le tiene miedo a los hombres, o que no puede disfrutar del sexo, o que no se lleva bien con su pareja, o que se siente profundamente deprimida, o que no puede progresar económicamente, lo que yo debo pensar o preguntarme a mí mismo es, ¿por qué? ¿Por qué el paciente siente lo que siente? Y entonces ahí generalmente en la psicoterapia tradicional lo que se hace es investigar la historia del paciente, cómo se llevaba con su padre, cómo se llevaba con su madre, qué pasaba cuando era chiquito, si tenía hermanos, si no tenía hermanos, dónde vivió, cómo era su medio económico, la salud, la enfermedad, las cosas que han sucedido en la familia, buscando esa iluminación repentina que se podía producir si la persona nos cuenta y nos cuenta su historia. Y Erickson, a quien yo sigo, nos dice siempre, olvídense de eso. El pasado no tiene importancia. El pasado no tiene importancia porque no se puede modificar. Tenemos que tener una breve idea de cuál es el problema que ha traído al paciente frente a nosotros y no preocuparnos mucho por descubrir los pormenores de su pasado, sino que lo más importante, mientras nos va contando su historia, es que trabajemos en la depotenciación de los marcos y sistemas de creencia habituales. Cada cual se piensa a sí mismo de una determinada forma, piensa que le han pasado las cosas por determinados motivos, algunos piensan que la vida los engañó, que su vida es más dura que el resto, o que es justo, o que es injusto. Hay cosas que pueden hacer o que hay cosas que no pueden hacer, y esto es su sistema de creencias. Entonces, el primer objetivo en una entrevista de terapia ericksoniana es la repotenciación de los marcos de sistemas de creencia habituales, la ruptura de los sistemas de creencia habituales. ¿Cómo hago para romper los sistemas de creencia habituales? Para eso se usa la confusión, la duda y la disociación. Y este es el primer periodo.
el periodo de preparación para ser tratado mediante terapia psicológica en trance. El segundo momento es una activación de las habilidades mentales propias del paciente y la utilización de lo que el paciente trae a terapia, y esto es el objetivo de esta charla. Entonces, lo que vamos a buscar es llevar al paciente a un estado de trance, y el trance es un periodo de atención concentrada durante el cual las limitaciones de los modelos de referencia comunes y las creencias de cada uno de nosotros se alteran temporalmente. De forma tal que en el momento en que se alteran los modelos de referencia, porque como terapeuta lo que buscamos es romper esos modelos de referencia, en la medida en que se alteran esos modelos de referencia, entonces ahí empieza a existir la posibilidad de ser receptivo a otros modelos de asociación, a otros modos de funcionamiento mental que serán los que serán conducentes para la resolución del problema que el paciente nos trae. En esencia, cuando voy hablando con los pacientes, voy mechando sugestiones indirectas. En la terapia tradicional, por ahí se le dice al paciente, cierra los ojos, relájate, entra a un nivel mental muy profundo. En la terapia ericksoniana no se usa esa terminología, y en todo caso puedo decirle cosas como, tus ojos pueden cerrarse y puedes sentirte invitado a entrar a un nivel de relajación particularmente interesante y profundo. Voy invitándolo a hacer ciertas cosas, pero no le doy órdenes de que haga cosas. Estas invitaciones, estas sugestiones indirectas facilitan procesos inconscientes dentro de los pacientes. Entonces, la esencia de la hipnosis ericksoniana se basa en la comunicación indirecta o comunicación en dos niveles y en el enfoque de utilización de lo que el paciente trae, que en un momento vamos a abundar sobre eso. Cuando vemos una conversación entre un terapeuta ericksoniano y el paciente, lo que se percibe, lo que se puede grabar si alguien decide poner un grabador mientras tiene la sesión conmigo, es como la punta de un iceberg. Y sabemos que lo que está debajo del agua es 8 veces más grande que la punta del iceberg. Es muy poco lo que el paciente puede saber de lo que yo estoy haciendo. Básicamente no sabe qué es lo que estoy haciendo. Esta es mi forma central de protegerme. Y cuando utilizamos esta comunicación indirecta, esta comunicación que es directa hacia el inconsciente del paciente, pero indirecta hacia la mente consciente, el paciente no se da cuenta que están empezando a ponerse en marcha procesos asociativos en varias direcciones. Y esta es una cosa muy interesante, porque cuando ponemos en funcionamiento estos procesos asociativos en toda clase de direcciones, la búsqueda inconsciente de la respuesta o la solución a los problemas que le planteamos a la mente inconsciente continúa aproximadamente a razón de 30 ítems por segundo, aún después que la mente consciente ha cambiado de tema y dedicado su atención a otra cosa. Esto que resulta tan increíble, que es la búsqueda de la utilización del repertorio de respuestas potenciales del paciente cuando el paciente no tiene idea de que estamos buscando eso y que lo hemos puesto en movimiento. Esta es una experiencia que todos ustedes han tenido. Imagínense, van caminando por la calle y alguien viene y me dice, hola Roberto, ¿cómo te va? Y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por supuesto, siempre muy amable, y mientras tanto me pregunto, ¿quién demonios será esta persona? ¿De dónde la conozco? No tengo idea con quién estoy hablando. Y empiezo a hablar de generalidades y me guío un poco por lo que dice la otra persona, tratando de que no se sienta mal y que no se dé cuenta que yo me he olvidado con quién estoy hablando, que no lo reconozco. Y mientras estamos en el medio de la conversación, hablando de cualquier cosa, cualquiera sea el tema que ha surgido en la conversación, de repente me aparece el nombre de la persona. Ah, sí, este es fulanito de tal, que lo conozco de tal lugar. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Lo que ha pasado allí es que
Cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿quién es esta persona? Se empieza a generar esa búsqueda inconsciente de la cual les hablaba hace un momento, a razón de 30 ítems por segundo, como que mi mente inconsciente se dice a sí misma, Roberto quiere saber cómo se llama esta persona, Roberto quiere saber de dónde conoce a esta persona, y empieza a buscar, y a buscar, a buscar, y de repente, en el medio de la conversación, sobre cualquiera que sea el tema que estamos conversando, viene el mensaje, este es fulano de tal y lo conoces de tal lugar. Así busca nuestra mente inconsciente. No necesita que le repitamos la orden y no necesita que le prestemos atención y solo, lo único que necesita es que en alguna forma creamos en él, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos a nuestro inconsciente, ¿quién es esta persona? Imaginémonos que es un ser de carne y hueso, que es un ayudante. Y el ayudante sabe que tenemos un archivo donde guardamos los nombres y las caras de cada una de las personas que conocemos y empieza a caminar hacia el archivo para buscar quién es esta persona cuya cara no termino de reconocer. Y cuando está caminando los archivos, le digo, vení, vení, decime, ¿quién es esta persona? Sí, sí, un momento. Y empieza a caminar el archivo donde tengo guardado todos los nombres y todas las caras y todas las anécdotas. Y cuando está cerca del archivo, ya para empezar a escarbar y buscar la información, que le digo, vení, vení, por favor, decime quién es esta persona. Entonces, si insistimos en esa forma de pensamiento, va a tardar más en traer la respuesta, porque no le dejamos que realice esa búsqueda inconsciente que inexorablemente va a continuar y hasta puede irse la persona porque está apurada, porque no tenemos más tiempo, y yo luego seguir con mi rutina cotidiana y en algún momento esa persona que apareció hoy a la mañana cuando yo iba caminando, ahora me acuerdo quién es fulano, lo conozco de tal lado. Bien, esto nos sucede a todos, no se necesita ninguna herramienta especial para que el inconsciente funcione así. Entonces, vamos a buscar el repertorio de respuestas potenciales del paciente, esta sería la segunda etapa, y cuando llegamos a la tercera etapa, es una etapa muy frágil. Es una etapa donde necesitamos que el paciente aprecie el trabajo de trance. ¿Por qué? Porque si el paciente duda si ha entrado en trance o si el paciente duda que su vida puede cambiar, las actitudes negativas antiguas de ese paciente pueden interrumpir, destruir las nuevas respuestas terapéuticas que están en un estado frágil para su desarrollo. Entonces, es importante que el paciente tome plena conciencia de que ha entrado en trance y esto lo vamos a ir detectando cuando preguntemos al paciente qué es lo que sienten, qué pensó, qué pasó y ahí lo ayudaremos a darse cuenta de lo especial que ha sido el momento que ha vivido, que es un momento que no se puede explicar totalmente por palabras, pero que ese momento ha puesto en funcionamiento mecanismos que hemos empezado a reprogramar su mente. Yo siempre les digo, si yo quiero dar vuelta a una media, meto la mano dentro de la media, tiro de la punta y la doy vuelta. Cuando quiero dar vuelta a la mente de una persona, necesito reiterar las sugestiones poshipnóticas que se realizan en una sesión de terapia de trance para que se consolide, se fortalezca ese cambio que estoy buscando lograr. Cuando hablamos de entrar en trance y de lograr cambios por un paciente, tenemos que preguntarnos, o hay gente que se pregunta, cualquier persona puede ser hipnotizada. Esto es muy frecuente. A mí me preguntan abiertamente, los que se animan, hay otros que lo piensan pero no se lo preguntan. Me dicen, ¿usted cree que yo voy a poder entrar en trance? O cualquiera puede entrar en trance, porque yo he escuchado que hay personas que no pueden entrar en trance. Y yo he leído muchos libros de supuestos expertos en hipnosis donde afirman que hay pacientes inhipnotizables y pacientes que no son inhipnotizables. Lamentablemente no se puede hacer nada, no se puede evitar que existan estos libros, pero esto es una falacia absoluta. Esto es el no comprender en qué consiste el estado de trance. El estado de trance es una cosa tan común en el ser humano que cualquier persona que nunca ha asistido a ninguna sesión de terapia de hipnosis entra en trance más o menos una vez por hora. Por lo tanto, todos ustedes, cualquiera de ustedes que nunca ha tenido una sesión conmigo ni con cualquier otro terapeuta que practique hipnosis,
entra en trance una vez por hora. Y les voy a dar un ejemplo simple que seguro que cualquiera puede reconocer. Tal vez están mirando la televisión, absortos, porque es el momento crucial donde llega el asesino y se mete en la casa por la ventana y alguien dice, Roberto, y yo sigo allí viendo a ver qué pasa, si lo descubran, si no lo descubren, porque el dueño de casa tiene un arma guardada y si se entera que hay un asesino, va a reaccionar, Roberto, me dicen, yo sigo ahí absorto, esperando a ver qué pasa. Lo encuentran, no lo descuenten. Roberto! ¿Quién me estaba llamando? Y eso puede pasar mirando la tele, mirando el cine, leyendo un libro, en cualquier momento que estamos mirando la lontananza, pensando, recordando, y alguien nos llama, y alguien nos llama, y alguien nos llama. ¿Qué pasa? Y ahí dice, me estaba llamando. Ese momento es un momento de trance. Así que todos ustedes ya saben entrar en trance. Entonces, frente a esta pregunta de si hay gente que es inoptizable y gente que es inoptizable, les voy a decir lo que dice Erickson. Todo el mundo es inoptizable. Lo que sí debemos reconocer es que no todo el mundo es igual de fácil de ser inoptizado. Hay gente que es difícil y que requiere, por supuesto, un tratamiento especial y muchas veces me he encontrado con pacientes difíciles, pero en miles de horas de atención de pacientes no he encontrado nunca a alguien que no haya podido entrar en trance. Acuérdense que el trance, hay trance ligero, y hay trance mediano y hay trance profundo, y basta con un trance ligero para producir cambios significativos en la vida de una persona. Si queremos saber quién es el más importante en una sesión de terapia hipnótica, el más importante es el paciente, no el terapeuta. No son los poderes del terapeuta los que determinan lo que va a suceder. Yo no puedo hacer que una persona cambie. Yo puedo invitarla, sugerirla, guiarla, desviarla de lo que no le conviene, hacer surgir los potenciales del paciente. Y ahí es donde se apoya la terapia. Entonces, lo que buscamos es ayudarlos para que utilicen su propio repertorio de recursos inconscientes, que utilicen lo que ya saben. Hay un caso muy común en donde viene la gente y me dice, me siento deprimido. Bien, por supuesto que necesito un poco más de información porque me siento deprimido, significa muchas cosas para muchas personas diferentes. Y entonces les pregunto, ¿por qué te sentís deprimido? Y muy frecuentemente me dicen, pues yo no sé por qué me siento deprimido, pero me siento deprimido. Y entonces tomo lo que me trae el paciente. Ahí está la utilización. Y lo que le digo, pero qué bueno que es esto, porque te sentís deprimido pero no sabés por qué te sentís deprimido. Y me contás que hace muchos años que te sentís deprimido, pero no sabés por qué te sentís deprimido. Eso quiere decir que tenés un gran entrenamiento que te va a servir para salir de la depresión. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a enseñar a no estar deprimido sin saber por qué no estás deprimido. Cuando hablamos de la técnica de la utilización, digamos, tenemos que ser un poquito más precisos, en realidad se lo conoce como la técnica de la técnica de la utilización, pero no es una técnica, en realidad es un estado mental. Es el estado mental del terapeuta. Es el primer trance que sucede en la sesión. Antes de que el paciente entre en trance, yo entro en trance. Porque yo tengo que captar la esencia de ese paciente. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué clase de razonamiento? ¿Qué clase de experiencia? ¿Qué clase de autolimitaciones se impone esa persona? Entonces se trata del trance del terapeuta que entra en un estado de utilización constructiva de la situación terapéutica. Ahora, así como la terapia ericksoniana eh, trabaja de forma totalmente diferente a psicoterapia porque no buscamos el por qué el paciente se encuentra como se encuentra, los objetivos terapéuticos de un terapeuta ericksoniano pueden ser muy diferentes
de los objetivos terapéuticos de un psiquiatra o de un psicólogo, y le voy a contar un ejemplo interesante y absolutamente verídico para que vean un poquito cómo razonaba Erickson. Erickson estaba en una clínica psiquiátrica y le presentan a un paciente que hacía mucho tiempo que estaba en la clínica. Este paciente vivía totalmente perturbado porque él estaba convencido de que él era Jesucristo. Y un profesional tras otro buscaba convencerlo de que no, que realmente esto era un delirio, una cosa que él se imaginaba, pero que él no era Jesucristo y no había forma de convencer a este hombre de que él no era Jesucristo y que de todas formas podía vivir en sociedad y ser una persona eh, positiva, activa, útil, pero que tenía que dejar de lado esa idea de que era Jesucristo. Entonces Erickson dijo, ese me parece que es un caso interesante para trabajar, yo lo voy a trabajar. Se presentó al paciente, hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Erickson, aquí tengo algunos amigos que me han dicho que sería interesante conocerlo a usted, y me dijeron que usted es Jesucristo. Sí, hijo mío, yo soy Jesucristo. Pero qué fantástico, dice, realmente siempre he creído en Cristo toda mi vida y nunca he tenido la enorme dicha de encontrarme cara a cara. Esto me parece milagroso, realmente fantástico poder encontrarme con Jesucristo. Y esto me lleva a pensar, pero entonces su papá era José. Sí, sí, mi papá era José, por supuesto. Y su papá era un carpintero. Sí, mi papá era un carpintero, le dice muy convencido el paciente. Y Edison le dice, seguramente usted, siendo Jesucristo, lo que desea es ayudarnos. Y sí, por supuesto, dice, yo quiero ayudarlos a todos ustedes, yo soy su Salvador. Y le dice, bueno, estoy frente a la persona perfecta, porque supongo que si usted durante toda su niñez lo vio trabajar a su papá, usted debe entender de carpintería. Sí, le dice Cristo, seguro. Mi papá estaba todo el tiempo haciendo arreglos de carpintería. Venga, por favor, acompáñeme, le dice Erickson. Y se lo llevó al sótano del hospital, donde estaba la carpintería y había una cantidad de mesas y de sillas que arreglar. Y había un solo carpintero sobrepasado de trabajo que no lograba hacer lo que tenía que hacer. Y entonces Erickson le preguntó a Jesucristo, le dice, usted con sus conocimientos que ha obtenido, ha mamado desde chico en su casa, ¿sería capaz de arreglar alguna de estas mesas, alguna de estas sillas? Porque nosotros realmente estamos sobrepasados de trabajo y no encontramos nadie capacitado para hacerlo. Sí, como no, por supuesto, y se puso a trabajar y a arreglar sillas y mesas y resultó ser un excelente segundo carpintero para el hospital psiquiátrico. No dejó de creer nunca que era Cristo. A Erickson no le importaba. A Erickson lo que le importaba era que se sintiera contento sabiendo que era Cristo y que además que estaba en su misión de ayudar a la gente y los estaba ayudando con lo que su papá le había enseñado a él. Este es un caso, un abordaje de Erickson con un paciente complejo. Yo les voy a contar un caso personal, un caso de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Un paciente que, si uno lo viera en el cine, resultaría gracioso por la enorme cantidad de obsesiones que tenía este paciente, pero realmente no la pasaba nada bien. En la primera sesión, el paciente me dijo, yo mido 1,89 m, peso entre 80 y 85 kilos, por lo tanto necesito engordar. Este no era un tema central para él en su vida, en sus preocupaciones, pero era como que de esta forma estaba entrando en clima conmigo, que no me conocía y al cual no me quería contar de entrada realmente qué era lo que le preocupaba. Luego me dijo, yo hace 40 años que tengo una sesión semanal con mi psicólogo y una sesión mensual con mi psiquiatra, que es quien me da los medicamentos que necesito, y no he mejorado en los 40 años. Después le pedí que me dijera, ¿cómo te sentís en este momento? Quisiera que le pusiéramos un número en donde si te sentís como un 1, que quiere decir que te sentís muy bien. Si tu número está en un 10, te sentís horriblemente mal. ¿En qué número te encontrás en este momento? Y me dijo, me encuentro en 5. Me siento tan mal como 5. Para su referencia, este número 5 pasó a 1
en la primera sesión, después de la primera sesión. También me dijo que tenía ansiedad porque tenía comportamientos obsesivos por pensamientos negativos. También me comentó que no podía dormir bien. También me dijo que somatizaba fácilmente cualquier idea negativa y sigan sumando, ¿no? Problemáticas que traía este paciente. Después me comentó algo curioso, hasta gracioso, si no fuera porque realmente el hombre sufría, y era que cada vez que se lavaba las manos, se las enjuagaba y luego se las volvía a lavar y se las enjuagaba y luego se las volvía a lavar, se las enjuagaba y nunca estaba muy seguro de si no tenía que volver a lavarse una vez más o si ya realmente le habían quedado limpias. Así que la cantidad de veces que se lavaba, enjabonaba y enjuagaba era rayana en lo ridículo, pero este pobre hombre se sentía sucio y no tenía más remedio que hacer. También me dijo que si se sentaba a comer cualquier cosa, cuando se levantaba de la mesa, tenía que asegurarse de dar el primer paso con la pierna derecha, porque si llegaba a dar el primer paso con la pierna izquierda, cualquier cosa que hubiera comido le iba a caer mal. También era muy importante que cuando comía, solo tocara la comida con la mano derecha, porque si cualquier cosa, como cortar un pedazo de pan o cualquier cosa era tocada por la mano izquierda, esa comida con seguridad le iba a caer mal. Claro que si entraba a una habitación, salía de una habitación y entraba a otra habitación, tenía que entrar con el pie derecho porque si no después realmente iba a tener problemas y si lo que iba era a comer, iba a caerle mal la comida. Y sigan sumando, ¿no? Las cosas que me estaba contando este hombre. Me decía, si estoy durmiendo en la cama, cuando me levanto me tengo que asegurar que el primer paso lo doy con la pie derecha, porque si no, perdón, con la pierna derecha, porque si no, todo el día voy a tener problemas. Así que si me doy cuenta que me levanté y apoyé primero el pie izquierdo, me vuelvo a acostar y luego me vuelvo a levantar, donde me aseguro que me apoyo con el pie derecho y ahí puedo comenzar tranquilamente mi día. Y seguimos sumando problemas de este hombre, el teléfono. Si llamaba a alguien por teléfono, escuchaba el tono de llamada. Cuando alguien atendía del otro lado, él cortaba y volvía a llamar, escuchaba el tono. Cuando alguien atendía del otro lado, él cortaba y volvía a llamar, escuchaba el tono. Cuando alguien atendía del otro lado, él cortaba y volvía a llamar, escuchaba el tono. Y cuando alguien atendía del otro lado, si esta era la cuarta vez que sucedía, entonces podía hablar normalmente por teléfono. También me dijo que siente que hay una relación entre su peso y su salud. Así que si de alguna forma baja algunos gramos de peso, él siente que eso lo empieza a hacer sentirse débil y por eso quería subir de peso. Acuérdense que la charla comenzó así, que él quería subir de peso porque quería sentirse más fuerte. Este paciente era una persona de un pensamiento totalmente dominado, cerrado por ideas obsesivas de que solo existía una forma correcta de hacer las cosas y que si no las hacía de esa forma lo iba a pagar caro y que también pensaba que él, su experiencia de 40 años le indicaba de que él carecía absolutamente de la posibilidad de autocontrolarse y cambiar su forma de actuar. Frente a un paciente así, mi postura fue la de Edison. En ningún momento le critiqué nada de lo que me dijo. Me quedé tan tranquilo como si lo que me estaba contando era una cosa que era normal y yo le dije, me parece bien todo lo que haces, esta es tu forma de hacer las cosas y seguramente tenés muy buenos motivos para hacer cada una de estas cosas de la forma que lo haces y tal vez haya otros motivos. No le dije que lo que estaba haciendo estaba mal, no le dije que dejara de hacerlo. Le dije que lo que estaba haciendo era muy bien, que se sintiera bien y que tal vez había otra forma de hacer las cosas. Y ahí le metí el bichito de la duda. Él no va a poder dejar nunca de pensar que tal vez había otra forma de hacer las cosas, forma que yo no se la estaba diciendo. Así que él tenía que empezar a pensar, ¿cómo? Y si hay otra forma de hacer las cosas, ¿cuál será esa forma? Pues yo no le decía
cuál era la forma de hacer las cosas, no se lo dije. Porque el terapeuta nunca tiene que burlarse, nunca debe condenar, rechazar, analizar la conducta del paciente. Nosotros no estamos ahí para juzgar al paciente, sino para ayudarlo a que se sienta bien. Entonces le dije que estaba seguro de que él era un hombre inteligente y que tenía muy buenos motivos para hacer las cosas como las hacía y que yo no quería conocer esos motivos. Así que yo estaba seguro de que cada cosa que él hacía tenía una muy buena explicación y que desde su punto de vista, haciéndole notar que existían otros puntos de vista, desde su punto de vista esa era la mejor forma de hacer las cosas. No quería que se sintiera criticado, no quería que se sintiera raro, no quería que sintiera que de alguna forma estaba actuando incorrectamente, sino que quería que sintiera que lo que hacía era lo mejor que podía hacer en cada momento para sentirse bien. Así que empezó la sesión. Lo primero que hice fue llevarlo a un estado de trance, durante lo cual le produje una catalepsia, un estado de catalepsia que solo le permitía mover la cabeza y le anulé el control del resto del cuerpo. Cuando se dio cuenta de que realmente solo podía mover su cabeza y charlábamos los dos con los ojos abiertos, muy tranquilos, y le expliqué que ese estado tan especial le permitía experimentar el enorme poder que se encontraba dentro de su inconsciente, porque él estaba despierto y charlando conmigo y no se podía levantar de la silla, no podía controlar su cuerpo en ninguna forma. Entonces le dije, tienes un enorme poder, fíjate que no te deja levantar de la silla, así que lo que tenemos que hacer es usar ese poder que no te está obedeciendo, porque vos no podés hablar con esa parte de tu mente inconsciente, pero yo sí puedo hablar con ella. Y así como le dije que tome control, y de hecho tomó control, también puedo decirle muchas otras cosas que te serían muy beneficiosas. Otra cosa que logré en la primera sesión, tanto como para que no tuviera dudas de que aquí estaba pasando algo, fue una distorsión del tiempo, en donde una sesión que normalmente había durado 45 minutos o un poco más, él percibió como que habían pasado 20 minutos y cuando dije, no, no fueron 20, fueron 45, miró su reloj y no podía creer que realmente no habían sido 20 porque él estaba seguro de que habían pasado solamente 20. El estado de catalepsia que produjo en el paciente era una sensación que le permitió convencerse que él podía hacer cosas que no sabía que podía hacer. Y además le permitió darse cuenta de que había tenido mucho éxito para entrar en trance. Y como él había logrado un nivel de trance tan profundo y tan fantástico, seguro que de ahí vamos a poder sacar una cantidad de recursos donde podríamos luego modificar las cosas que él quisiera modificar. Y entonces, desde un primer momento descartamos toda duda que hubiera podido tener si era posible entrar en trance o no, sobre todo cuando después de despertar y abrir los ojos, y le dije que despierte completamente, no le permití que se moviera. Entonces estaba totalmente despierto y seguía en trance, y aún despierto con los ojos abiertos, se dio cuenta de que su inconsciente seguía teniendo control de la situación, y eso significaba que luego, en su vida cotidiana, cuando yo le liberara esta imposibilidad de moverse, ese inconsciente podía seguir actuando sobre su vida de todos los días y producir cambios muy significativos. Fuimos a la segunda sesión. En la segunda sesión me dijo que había tenido una semana muy difícil, que se había sentido muy preocupado por su obsesión compulsiva de solo comer la comida con la mano derecha. Me volvió a mencionar que se despierta de noche. También me dijo que él tenía una relación muy especial con Dios, porque él sabía que Dios sabía todo lo que él hacía. Por lo tanto, para poder hacer cualquier cosa, primero le tenía que pedir permiso a Dios. Por cada nueva cosa que iba a hacer durante el día, tenía que volver a pedirle permiso a Dios. Eso me dio a mí una valiosísima información del poder que este hombre le atribuía a Dios en su vida, cosa que iba a resultar muy útil para la terapia, como les mencionaré luego. Habiendo establecido en la primera sesión que él podía entrar a un nivel de trance profundo, que le podía ayudar a autodominarse en esta segunda sesión, mi objetivo fue liberarlo de la dependencia del costado derecho de su cuerpo. Lo primero que hice fue pedirle que se siente frente a una mesa y que en la mesa coloque una galleta. Luego lo llevé a un nivel de trance profundo.
Luego le hice tomar conciencia del poder que él tenía en el lado derecho de su cuerpo, en su mano derecha. Cuando empezó a sentir que había una energía especial en esa mano, le dije que lo interesante de esa energía, y no sabía si él lo sabía, que esa energía era contagiosa. Por lo tanto, si tocaba cualquier parte del cuerpo con esa mano derecha, la energía podía pasar a la parte del cuerpo que tocara. Luego le pedí que tocara una de sus piernas con la mano derecha, que sintiera como la energía bajaba desde la mano derecha hasta la pierna. Por supuesto que, guiado por las sugestiones hipnóticas, él sintió que la pierna derecha se sentía particularmente poderosa. Luego le dije que quería que permitiera que su mano izquierda se levantara y inevitablemente empezó a levantar, a hacer flotar su mano izquierda hasta que la tuve así a medio camino. Cuando llegó a medio camino, impedí que mueva la mano. O sea, no podía seguir levantándola, tampoco podía seguir bajando la mano. Entonces le dije que era increíble cómo la mano derecha de repente había tenido ganas también de flotar y levantarse, y empezó a levantarse la mano derecha. Y cuando levantó la mano derecha hasta un cierto punto, le impedí que siga levantándola, le impedí que siga bajándola, y le dije, y ahora lo curioso es que no podemos impedir que la mano derecha quiera tocar la mano izquierda, así que la mano derecha se fue moviendo lentamente los movimientos de trance hipnótico hasta que tocó la mano izquierda. Cuando tocó la mano izquierda le dije, uy, qué bárbaro. Siente cómo pasa la energía de la mano derecha a la mano izquierda. Y cuando me dijo que sí, que sentía cómo pasaba la energía de la mano derecha a la mano izquierda, le pedí que se coma la galletita con la mano izquierda, lo cual no pudo evitar porque su mano izquierda, sin ningún control de su voluntad, llegó a la mesa, tomó la galletita y se la comió. Y de esa forma perdió su obsesión con el lado derecho del cuerpo. En la tercera sesión, después de la obsesión por comer la comida solo con la mano derecha, ya había desaparecido, y al desaparecer esa obsesión también había desaparecido la obsesión de comenzar todo con la derecha. Él me dijo que se sentía mucho más bien, mucho más seguro, y que él, de todas formas, seguía teniendo un problema con Dios, porque él discutía con Dios, le pedía permiso, para cada cosa que hacía le pedía permiso, pero dice, pero no me escucha, hace lo que quiere, no, mis oraciones no sirven, y yo quiero lograr alguna forma de que mis oraciones sean escuchadas y que contesten mis pedidos. Entonces lo llevé a un estado de trance profundo y le expliqué que Dios nos había creado a todos como seres libres. Y como nos había creado como seres libres, eso nos daba la libertad de hacer lo que se nos dé la gana hacer. Y que Él no se sentía libre para hacer lo que quisiera hacer sin pedirle permiso a Dios. Y eso no era un acto de devoción, era una ofensa a Dios, porque él estaba dudando de que Dios nos hubiera creado como seres libres. Además le dije, ya la Biblia nos dice todo lo que Dios hace y que ocupado está, y está demasiado ocupado para contestarle a cada uno que reza. Así que quédase tranquilo. Cuando quieras hacer algo, si quieres contarle a Dios, podés contarle. Y debes quedarte absolutamente tranquilo sabiendo que Dios es tu Padre y que va a actuar de la forma más conveniente para vos. Ahora, esta frase no implicaba que él iba a obtener lo que quería. Va a ser la forma más conveniente para vos, lo cual no necesariamente significa que va a ser lo que vos querés, porque a veces Dios quiere para nosotros cosas que nosotros no queremos para nosotros, pero que son las mejores cosas que nos podían pasar. En la cuarta sesión me dijo que le gustaban mucho los permisos que le había dado y cómo se sentía desbloqueadas sus energías, se sentía mejor, su familia se da cuenta que él se sentía mejor, le decían que lo veía mejor y me dice, yo sin embargo soy como mi propio enemigo, siempre busco algo para sentirme mal, esta energía negativa que genero, después me la paso tratando de liberarme de esa energía, quiero liberarme de esa forma de pensar, y entonces volví sobre sus sentimientos religiosos, lo llevé nuevamente a trance profundo, sabiendo que él vive en Salta, que es un lugar donde se siente una devoción especial por el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro. Lo llevé a evocar al Señor del Milagro, para el cual él tenía
una devoción especial, a una de las grandes procesiones, que se imaginara que estaba en la procesión, que se presentaba frente al Señor del Milagro y que le hacía un pedido al Señor del Milagro, y el pedido concreto que le decía era que le ofrecía todos sus problemas, le ofrecía todas sus miserias, sabiendo que Dios lo iba a escuchar y se iba a hacer cargo de él. Con lo cual logró la tranquilidad absoluta de que su vida iba a estar constantemente observada y controlada por el Señor del Milagro. Llegamos a la quinta sesión. En la quinta obsesión quise trabajar sobre el comportamiento obsesivo de lavarse las manos. Entonces, hay una terapia que practica Erickson, que se llama la terapia de ordalía, o que practicaba, pobre Erickson, ya se murió. Él practicaba la terapia de ordalía. La terapia de ordalía, contra lo que pudiera parecer razonable, en lugar de buscar cómo tenía que hacer el paciente para liberarse de un mal hábito, de un problema que tenía, había que ayudarlo al paciente, llevándolo a un nivel de comportamiento tan insoportable que el paciente tuviera que cambiar. Así que le dije que lo llevé a un estado de trance profundo, y una vez que entró en ese nivel de trance profundo, le dije que cada vez que se lave las manos, si él quería estar seguro de que él iba a estar realmente limpio, no podía dejar de enjabonarse y enjuagarse menos de 20 veces. Siempre 20 veces. La idea de esta terapia es que sea tan molesto, tal pérdida de tiempo, la enjabonada y la limpieza de las manos, que en algún momento él diga, bueno, si en lugar de 20 lo hago 19, ¿qué pasa? Y esto es lo que suelen hacer. En algún momento se les ocurre desobedecer, se animan a probar haciéndolo un poco más leve, 19 veces en lugar de 20 veces, y descubren que no pasa nada, que las manos siguen igual de limpias con 19 veces en lugar de 20 veces, y esto es lo que les permite luego progresar hacia la curación total. En síntesis, este paciente tuvo 5 sesiones en las cuales logré corregir lo que después de 40 años no había logrado corregir, y creo que con esto tenemos un claro ejemplo de cómo usar lo que el paciente trae para curarlo con eso mismo que el paciente trae, y tal vez sea el momento adecuado para pensar en algunas preguntas. Así que si les han quedado dudas, si quieren hacer preguntas, me gustaría mucho poder contestarles lo que quisieran preguntarme en estos 10 minutos que nos quedan para terminar con la sesión. ¿Qué quieren saber? ¿Qué duda les ha quedado después de lo que yo les he contado de la terapia ericksoniana de utilización? Acá Mercedes nos pregunta, ¿qué pasa con los motivos que llevan a que una persona sienta lo que siente o actúe como actúa? Desde el punto de vista de Erickson, nada. No pasa nada. Erickson nos dice, no le presten atención a eso. No importa. Si una mujer viene con una minifalda muy cortita, ¿por qué usa una minifalda tan cortita? ¿Porque se copió de una minifalda que usa Shakira y le gusta mucho? ¿O porque quiere ser más joven, entonces usa las minifaldas del tamaño que usaba cuando era joven? ¿O porque su mamá usaba las faldas muy cortas? ¿O porque ella piensa que las mujeres con minifaldas son más sexy? No importa. Erickson decía, no pierdan tiempo en eso. No hay generalmente una sola respuesta a lo que el paciente se está preguntando. Lo que tenemos que buscar es cómo salir de allí, cómo salir hacia una persona que se sienta mejor, sin importar por qué llegó haciendo lo que hacía, pensando lo que pensaba o sintiendo lo que sentía. ¿Quién más quiere preguntar algo? He conocido personas que llegan a comentar que tienen bloqueos constantemente. Esto se debe a su carga emocional. ¿Cómo se trabaja? Desde el punto de vista ericksoniano, esos bloqueos que esa persona siente constantemente, lo que yo buscaría que me diga es qué es lo que le gustaría lograr. Porque claro, si una persona me dice yo siento bloqueos,
para una persona eso significa una cosa, para otra persona significa otra cosa. Entonces me dice, ¿qué les gustaría lograr? Hay quien me dice, a mí me gustaría poder salir a hacer las compras sin tener que ir acompañada de mi marido cada vez que hago las compras. Entonces mi terapia va a ser dirigida a que esa persona pueda salir a hacer las compras sin tener tanto miedo en la calle, que necesite que su marido la acompañe cada vez que quiera hacer las compras. No voy a perder tiempo trabajando sobre la carga emocional que la llevó a sentirse así. Lo que voy a hacer es habilitarla para que pueda ser de otra forma. Es de la forma que ella quiere, para hacer lo que ella quiere. ¿Qué más quieren preguntar? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no tienen otra pregunta, me voy a despedir de ustedes contándoles una breve historia que seguramente les va a resultar interesante en la forma de pensar de un terapeuta ericksoniano. Erickson vivía en el campo. Era una familia muy pobre. Él siempre cuenta que en su casa había 3 paredes hechas con leños, apoyadas contra una montaña, y ahí vivía él con sus numerosos hermanos, medio alejado de los vecinos, pero más o menos como sucede en el campo, aunque pudiera haber un par de kilómetros o leguas, o como quieran contar, hasta el próximo vecino, sabían todos quién era quién y a qué se dedicaba, etc. Un día aparece un caballo en el campo de Erickson, va, mejor dicho, en el campo del papá de Erickson. Erickson todavía era joven. Y el papá le dice, ¿vos sabés de quién es este caballo? Y te dice, no sé, pero si querés se lo llevo al dueño. El papá se quedó medio sorprendido porque si no sabía de quién era, cómo iba a hacer para llevárselo al dueño. Erickson le dice, yo se lo llevo, lo único que necesito es que me dejes montar uno de los caballos nuestros y yo me llevo este caballo al campo donde pertenece. Se montó un caballo, guió a ese caballo que andaba paseando por allí al camino. El caballo iba caminando y de repente paraba a comer pastito y Erickson lo dejaba comer un poquito y nuevamente lo hacía ponerse sobre el camino, seguía caminando y de repente el caballo veía que había un campo con unos prados fantásticos, siempre el prado del vecino parece más rico, y entonces el caballo iba, se metía dentro del prado, empezaba a comer y Erickson decía, bueno, lo dejamos comer un poquito. Después que comía un poquito, iba, lo ladeaba y lo volvía a guiar a la ruta. Y así fue repitiéndose este proceso a lo largo de una cierta cantidad de kilómetros, y en un momento dado el caballo enfiló dentro de un campo. Erickson fue atrás del caballo a ver un poco cómo era la situación y salió un hombre, salió un granjero y dice, ¡ay, mi caballo, qué suerte! ¿Dónde lo has encontrado? Dice, lo encontré en mi campo, le dice Erickson. Y ahora lo encontraste, vos sabías que este caballo era mío y que pertenecía a este campo. Le dice, no, dice, yo no sabía que este caballo era suyo. Dice, pero si estás a un montón de kilómetros de mi campo y no sabías que era mi caballo, ¿cómo hiciste para traer el caballo de vuelta a mi campo? Y Erickson le dijo, yo no sabía de dónde era el caballo, pero el caballo sabe. Y este, que puede ser un cuento de caballos, un cuento simpático de la vida de Erickson, es la forma en que se hace terapia ericksoniana. Viene un paciente y me dice, yo quisiera ser más feliz, o me dice, yo quisiera tener una mayor conciencia de mí mismo. ¿Qué sé yo que será una mayor conciencia de mí mismo? Para cada persona eso es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Lo llevo a un nivel de trance, me aseguro de que se encuentre en el nivel del trance para que su inconsciente escuche mi comando y le digo, y ahora siente cómo se despierta una mayor conciencia de vos mismo, donde te sentís pleno, feliz, realizado, porque ahora realmente vos sos vos y vos podés hacer todo lo que te propones lograr y de aquí en más la vida va a ser más fácil. Yo no tengo idea en qué está pensando ese paciente. Y ustedes vieron que cuando les hice mi ejercicio, algunos se sentían en paz, otros estaban en brazos de la mamá, otros se fueron al campo, otros se fueron no sé dónde, que me han comentado ustedes en sus comentarios. Cada uno, mi narración, la vivió con su propia mente, con su propia historia personal, pensando en sus propias cosas. Entonces, si alguien me dice, yo quisiera ser más feliz en mi matrimonio,
¿En qué consiste ser más feliz en un matrimonio? ¿Hay algún libro de matrimonios donde nos diga todo matrimonio que cumpla con esta premisa y esta premisa va a ser más feliz? Y sí, puede ser que Juan sea muy feliz con eso y Pedro diga, con eso no me alcanza, y Diego diga, no, eso no es lo que yo quiero exactamente lo opuesto. Bueno, si el paciente me dice, yo quiero ser más feliz en mi matrimonio, lo pongo en el nivel de trance y hago que se dé cuenta de lo feliz que es en su matrimonio. Que viva desde su forma de pensar, desde su forma de sentir, sin necesidad de que me cuente nada. Ni siquiera necesito que me diga en qué está pensando. Solo me aseguro que como está en trance y su mente inconsciente me oye con seguridad y responde a mis comandos con seguridad, solo necesito que él piense en esa vida ideal que le gustaría lograr. Y cuando piensa en esa vida ideal, como decía Marina en sus lindos ejemplos, si se lo empieza a imaginar, ya lo está creando con sus propios sentimientos y sus propios deseos. Y después dirá, qué bárbaro el asesoramiento del doctor Bonomi, cómo me ayudó a crear mi matrimonio ideal. Y yo no sé qué demonios creó, pero perdone que use la palabra demonio, para algunos muy fuerte. No sé en qué pensó, no sé qué sentía. Es su forma de vivir y de sentir la felicidad. Creo que con esto tenemos un panorama bastante completo de qué forma piensa un terapeuta ericksoniano. Muy bien. Doctor, quedamos, vamos, no tengo palabras para poder expresar la maestría con la que nos regaló este tema a todos nosotros. Le agradecemos mucho y le hago también a la vez este reconocimiento. El Centro de Investigación y Actividades para el Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana y la Comunidad Mexicana de Profesionales en Psicoterapia e Hipnosis otorgan el presente reconocimiento al doctor Roberto A. Bodomi por su valiosa participación en el primer Simposio Internacional de Salud Emocional para América Latina con el tema La técnica de utilización ericksoniana, que se realizó el día 18 de marzo del 2023. Doctor, reciba este reconocimiento con mucho cariño, Gracias, mucha Hugo. gratitud. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido un placer escuchar a las ponencias previas, el licenciado Pazminio y Marina, y espero que les haya resultado útil conocer el enfoque de la técnica ericksoniana. Pero por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor. De nada. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias por venir. Fue un gusto.